A su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor, vamos ahora a dirigirnos una vez más a tu palabra. Y queremos, Señor, a través de ella, poder encontrar la ayuda y el ánimo que necesitamos cada uno aquí. Señor, gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Dirija todo, por favor, con su Espíritu Santo y obre en este momento. Y ayúdenos a guardar, Señor, el orden y la paciencia que necesitamos para recibir su palabra esta mañana. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Siéntense, hermanos. Escribía en esta mañana en el boletín, bueno, desde la semana que lo escribimos, el hecho de seguir predicando y proclamando el Evangelio. Porque si el Evangelio nos ha hecho tanto bien a nosotros y hemos encontrado beneficio cada uno de nosotros en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creo firmemente que esa es la medicina, el remedio que todo ser humano necesita. Y que nosotros tenemos el privilegio de proclamarlo, tenemos el privilegio de predicarlo, tenemos el privilegio de anunciarlo. Mucho depende cuánto de nosotros, de la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros, los que ya hemos sido alcanzados por el Evangelio, en analizar cuánto bien hemos recibido de parte de Dios por el hecho de que ahora creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Cómo sería nuestra vida sin el Evangelio? ¿Cómo viviríamos si es que viviríamos? Porque la verdad de las cosas, a cuántos de nosotros la muerte ya no hubiera alcanzado, porque la paga del pecado es muerte. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos sido alcanzados por el Evangelio que es el poder de Dios para salvación. Y no solamente nos salva y perdona nuestros pecados, pero también cambia nuestras vidas. ¿Qué deber tenemos nosotros de predicar este Evangelio, sabiendo que a nosotros nos ha hecho tanto bien? Y que si este mundo está cada vez más perdido, y si este mundo está cada vez más sin esperanza, y si este mundo cada vez está más hundido y degradado, así como nos encontrábamos nosotros, cuánto bien también le puede hacer a este mundo. Solamente hace falta quien lo predique, quien lo proclame, quien lo anuncie. Piensa por un momento ahora, en este instante, sobre una persona en particular que tal vez ha estado contigo, ha convivido contigo, tal vez trabaja contigo, tal vez va a la escuela contigo, tal vez tengan alguna relación laboral o de negocio contigo. Y tal vez esa persona, la única esperanza que Dios ha puesto en su camino eres tú, para que en ti pueda ver la luz de Jesucristo. Pero si no le hablas, si no le anuncias el Evangelio, si no aprovechas la oportunidad que tú tienes de conocer a esa persona, de tratar a esa persona, la pregunta es ¿quién lo hará? La pregunta es ¿quién anunciará? La pregunta es ¿cómo esa persona sabrá, conocerá, entenderá, oirá cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede tener la vida eterna? La verdad, hermanos, es que a veces no dignificamos el Evangelio. Consideramos que el Evangelio no es ni tan valioso
no es ni tan importante, cuando el evangelio es lo más valioso y lo más importante. Y te voy a decir por qué digo esto, que a veces no dignificamos el evangelio, simple y sencillamente porque tenemos un tesoro. El evangelio es un tesoro que debemos de compartir. Y si no lo compartes, es que tal vez para ti o para mí no es tan importante como lo que es y como lo que debe de ser. Si no lo das a otros, si no lo compartes con otros, si no lo anuncias a otros, ¿quién va a dignificar el evangelio? Sino los que ya hemos sido alcanzados por el evangelio. Si Dios nos ha hecho tanto bien a nosotros, no nomás nos quiere hacer tanto bien a nosotros, Él le quiere hacer tanto bien a todo el mundo. Por supuesto, habrá gente renuente, habrá gente incrédula, habrá gente que no quiere creer, habrá gente que rechazará, habrá gente aún que blasfemará, habrá gente ignorante, habrá gente indiferente. Por supuesto que sí. Pero tarde que temprano la necesidad del ser humano proclama por ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la del evangelio? La palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo número 15. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su manera de vivir, no importa cuáles sean sus costumbres, no importa cuáles sean sus hábitos, no importa cuál sea su manera de pensar, no importa cuáles son sus criterios de vida, no importa cuál es su filosofía de vida. Hermanos, es un privilegio para el ser humano tener el evangelio de Dios en su vida, hermanos. Y nosotros tenemos que proclamarlo y anunciarlo, porque es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando a una persona recibe el evangelio, recibe un tesoro, recibe algo valioso, recibe algo de mucho valor, de mucho aprecio, porque es algo que le puede ayudar en esta vida y por toda la eternidad. Pero tenemos que anunciarlo, tenemos que predicarlo, porque es palabra fiel. Hoy en día hay muchos tratados, hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas, pero lo que más ocupa este mundo es el evangelio. Pensemos en las sociedades, en la degradación de las sociedades. Cómo de alguna manera empiezan de la pobreza, empiezan de la nada, empiezan del trabajo, empiezan a crecer y avanzar y a madurar, y hasta que llegan a la abundancia. Y normalmente todas las sociedades, cuando llegan a la abundancia, tienen una tendencia a olvidarse de Dios. La misma tendencia que Dios les identifica a su pueblo Israel cuando los iba a introducir a la tierra prometida, y ya los introdujo a la tierra prometida y les dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidarte de que Él te sacó, que eras un esclavo en Egipto, que eras un siervo en Egipto, que eras un cero a la izquierda en Egipto. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, porque hay una tendencia a olvidarnos de Dios. Y mucha gente probablemente no valore o aprecie el evangelio porque vive en abundancia. Tiene lo necesario para la vida. Y nos hemos topado con gente: pues yo no necesito de Dios, vivo bien, tengo salud, tengo dinero, tengo buenos carros, tengo buena casa, tengo buen negocio, tengo bien esto, tengo bien esto otro. Y pareciera que no necesita de Dios. Pero la verdad, queridos hermanos, que todo mundo necesita de Dios. Todo mundo necesitamos del evangelio, aún los que ni siquiera creen que necesitan del evangelio. El evangelio es algo valioso, más valioso que todo el dinero de este mundo, más valioso que todo el oro de este mundo, más valioso que todos los tesoros de este mundo, más valioso que cualquier conocimiento de este mundo. No hay cosa más valiosa que el conocimiento del evangelio de Dios. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Como me gusta Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, cuando nos habla de bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Que la palabra, el evangelio, no es solamente para el que sabe leer. Y Dios sabía que en este mundo, viviendo en tinieblas y en ignorancia, Dios sabía que millones y millones de personas, cuando se nos dio la palabra de Dios, el evangelio, cuando se nos dio el Nuevo Testamento, millones y millones de personas ni siquiera sabían las letras, ni siquiera sabían leer, sabían hablar, sabían oír. Y gloria a Dios que alcanzan por eso una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, pero también son bienaventurados los que oyen, porque no es necesario saber leer para entender el evangelio. Con que sepas oír, con eso puedes entender el evangelio. Y Dios está considerando todo esto. Gloria al Señor. Estamos viviendo otra etapa y estamos viviendo en otros tiempos en el cual se busca que las personas dejen la ignorancia y aprendan a leer y a escribir y vayan a la escuela y vayan a su vocacional, vayan a su carrera y terminen su carrera, y todo eso es bueno. Pero muchas veces la gente se llena del conocimiento del mundo y se olvida del principal y más grande conocimiento, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento del evangelio. Yo puedo ser un gran intelectual y conocer de todas las literaturas del mundo y de todas las filosofías del mundo, pero si me falta la principal, soy el más miserable, porque estaré condenado para siempre en el infierno. No hay nada como el evangelio de Dios, porque es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No importa si eres un encumbrado, si eres un intelectual, o no importa si eres una persona sencilla, humilde o pobre, o que no conoce nada del mundo. No importa, cualquiera puede recibir el evangelio y su alma vale lo mismo como la alma del encumbrado, del adinerado, del intelectual, que el alma del pobre, del ignorante o del necesitado. Su alma vale lo mismo delante de Dios. Y el evangelio ha pagado el mismo precio por ambas almas, la sangre preciosa de Cristo. El evangelio tenemos que predicarlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que anunciarlo, porque es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El evangelio tenemos que predicarlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que anunciarlo, porque el día se acerca. El día se acerca. Vea la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, que dice, pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, el tiempo se acerca. Hoy esta mañana estuvimos hablando acerca del calendario profético de Dios. El tiempo se acerca. Del versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué dice? El tiempo está cerca. Y el que ha de venir, dice Hebreos capítulo 10, y el que ha de venir vendrá, porque el tiempo está cerca. Hermanos, sí, tenemos un entendimiento que va a haber un gran avivamiento durante la gran tribulación. Dios salvará millones de personas durante la gran tribulación. Pero queridos hermanos, Dios hoy en día quiere también salvar las almas, hermanos. Y nosotros tenemos que estar prestos para hacer nuestra parte y nuestra labor en este día, porque el día está cerca. ¿Cuál día? El día en que Cristo viene por nosotros, el día del arrebatamiento, el día que viene como ladrón en la noche. Y en un momento nos vamos, y a esa persona que pensabas hablarle, a ese amigo, a ese compañero, a esa compañera que pensabas hablarle, aquí se quedará a pasar la gran tribulación, porque el día está cerca. Se acerca el día, escúcheme muy bien, de que daremos cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo. El día en que seremos juzgados, como dice 2 Corintios 5:10,
por nuestras obras, por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibiremos una retribución de Dios, positiva o negativa, para los que hicieron correctamente, para los que hicieron la voluntad de Dios, para los que predicaron el evangelio, para los que se dieron tiempo para ir por las calles y por las casas, para los que ganaron las almas preciosas, para los que anunciaron el evangelio de salvación. Sin duda habrá premios, galardones, recompensas, coronas. Y aún dice la palabra de Dios que si un vaso de agua dimos al sediento, de ese vaso se recibirá premio, se recibirá galardón. Porque Dios no se queda con nada. Pero ¿cuántos llegarán a la presencia de Dios en el tribunal de Cristo? ¿Cuántos creyentes llegarán allí en el tribunal de Cristo? No habrá excusas en ese momento para decir, es que yo no tenía tiempo, es que yo estaba trabajando, es que usted sabe que yo estudiaba día y noche, es que usted sabe que yo tenía muchas ocupaciones. No, allí ya no habrá excusas, porque Dios sabe que todos tenemos la misma posibilidad de apartar un tiempo para llevar y predicar y anunciar el evangelio de salvación. Se acerca el día en que vamos a dar cuentas. ¿Y cómo llegaremos a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo? Muchos llegarán con sus manos llenas de las almas preciosas a las cuales les hablaron de esta preciosa salvación, de este precioso evangelio. Evangelio de la salvación. Y muchos llegarán con las manos vacías, porque no tuvieron tiempo, porque no quisieron, porque no eras tan cómodo, porque no estuvieron dispuestos, porque tenían mil ocupaciones. El día se acerca y tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué predicar? ¿Por qué anunciar? ¿Por qué proclamar el evangelio? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche. Mira, hoy puedes, hazlo. Hoy tienes salud, hazlo, porque viene la noche de la enfermedad. Hoy tienes vida, hazlo, porque viene la noche cuando ya no hay vida, la noche de la muerte. Hoy puedes hacerlo, hazlo, predícalo, porque la noche viene, la noche en la cual Él viene como ladrón, cuando menos lo esperamos, y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos más aquí. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y el que ha de venir, vendrá. Si vamos a hacer algo por el Señor, vale más que nos demos prisa. Si vamos a invertir un tiempo para servir al Señor, vale más que nos demos prisa. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, si vamos a proclamar el evangelio, vale más que nos demos prisa. Porque si a ti no te llega la noche, puede ser que a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de la escuela, compañero del trabajo, puede ser que a él sí le llegue la noche. ¿Cuántos aquí hemos tenido algún conocido, algún vecino, probablemente hasta algún familiar, o alguien al cual hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de anunciarle el evangelio, porque hemos pasado tiempo con él, hemos invertido tiempo con él, hemos comido con él, hemos platicado con él? ¿Y sabe qué? Le llegó la noche y le llegó la muerte, y ya no puedes platicar con él, ya no puedes comer con él, ya no puedes convivir con él o con ella, porque la noche le llegó y está muerto o está muerta. Y querido hermano, yo creo que no debe haber cosa más triste para un cristiano, el hecho de haber tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, y mayormente cuando el Espíritu Santo te decía, háblale de Cristo, háblale de Cristo, háblale de Cristo, y no lo hicimos. Y la noche vino, la noche de la muerte vino, y ya no hay más posibilidad, ya no hay más oportunidad, ya no hay más tiempo. Y eso debe de producir un gran dolor, porque pudiste haberle hablado y no lo hiciste. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Prediquemos el evangelio, porque es palabra fiel y digna de ser recibida por todas. Anunciemos el evangelio, porque el día está cerca.
Proclamemos el Evangelio porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Anunciemos, proclamemos y prediquemos el Evangelio porque hay muchos que están en peligro de muerte, como nos dice Proverbios capítulo 24, versículo 11. Proverbios 24, 11 dice la palabra de Dios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de, ¿qué dice, hermanos? De muerte. Hermanos, la salvación no es una cuestión de religión. La salvación es una cuestión de fe. La gente necesita entender que no es una cuestión de religión. Cuando usted y yo vamos por las calles, por las plazas o predicando en el centro, no estamos predicando una religión, ni estamos predicando esta iglesia, porque esta iglesia no salva a nadie y una religión no salva a nadie. Debemos de estar conscientes que tenemos que estar predicando siempre a Cristo Jesús. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y toda persona que no tiene a Cristo está en peligro de muerte. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio, por eso tenemos que anunciar el Evangelio, porque hay gente que corre peligro de muerte. ¿Quién tiene la seguridad que va a vivir un día más? ¿Quién tiene la seguridad que vamos a regresar este día en la noche? ¿Quién tiene esa seguridad? Nadie. Nuestra vida pende de hilos muy frágiles. Hilos muy frágiles. Todos los días en las noticias, en el periódico, en la radio, en la televisión, leemos las mismas noticias de gente que está muriendo de diferentes maneras. Accidentes, asesinatos, crímenes, enfermedades. Y la muerte está cosechando y se está llevando a medio mundo. Porque muchos están en peligro de muerte. Y hace falta que les llevemos el Evangelio de salvación. ¿Por qué predicar? ¿Por qué proclamar? ¿Por qué anunciar el Evangelio? Escúchame muy bien. Y esto nos debe de calar profundamente. Porque hay muchos engañadores en estos días. Ve la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Segunda, a donde estábamos ahorita. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos número 3 y 4. Segunda de Timoteo 3 y 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, léalo conmigo, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Como hoy en día mucha gente prefiere creer en las fábulas que creer en el Evangelio de Dios. ¿Pero por qué creen en las fábulas? Porque hay falsos maestros, hay falsos proclamadores, hay muchos engañadores que están proclamando su mentira. Ve segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Si lo tiene, dime amén. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será. Oh, hermanos, es lamentable. Hay falsos maestros, hay engañadores. Un pastor una vez los definió como pervertidores espirituales. Gente que pervierte las almas, hablando espiritualmente. Y las tenemos eso aquí. Escúchame muy bien. Pero el mayor problema de todo eso es que muchos seguirán sus disoluciones. No pocos, lamentablemente, muchos. Y creerán tener la verdad. Y creerán que lo que ellos creen es lo correcto y es lo de Dios. Y es la verdad. Pero es la mentira del diablo. Hay muchos engañadores. Si nosotros no predicamos,
los engañadores andan predicando y la gente va a creer lo que se le anuncia. Ve Proverbios capítulo 14, versículo 25. Proverbios 14, 25. Si lo tiene, dime amén. Proverbios 14, 25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el testigo engañoso hablará, ¿qué dice? Un testigo verdadero va en busca de las almas, de la salvación de las almas. No va anunciando su iglesia, no va anunciando su religión, no va anunciando su filosofía de vida, va anunciando el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará, ¿qué dice? Mentiras. Y el que habla mentiras, el que siembra mentira, destruye las almas, envenena las almas. ¿Cuántas personas hoy en día ya tienen sembrado en su corazón la falsedad? Ya tienen sembrado en su corazón y en su mente la mentira, el engaño, y creen equivocadamente pensando que creen la verdad. Pero no es así. Han creído la mentira como si fuera verdad. ¿Y por qué han creído la mentira como si fuera verdad? Porque sus maestros falsos se han encargado de predicar esa mentira. Y los maestros verdaderos, los que tienen el evangelio de salvación, bien, gracias. ¿Alguien me está escuchando? Predica el evangelio, proclama el evangelio. Si nos ha hecho tanto bien a nosotros, le puede hacer bien a otra gente también. Predica el evangelio, anuncia el evangelio. Escúchame bien y voy a terminar con esto. Y ponme mucha atención lo que te voy a decir en este momento. Esta es una gran verdad. Porque si no estás haciendo la obra de Dios, pronto estarás haciendo la obra del mundo. Si tú no estás invirtiendo tu tiempo en hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, predicando el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, entonces pronto estarás haciendo la obra del diablo, pronto estarás haciendo la obra del mundo, pronto estarás incurriendo en pecados, pronto estarás haciendo las cosas que no agradan a Dios. Pronto el mundo te atrapará, porque si tú y yo no estamos invirtiendo nuestra vida y nuestro tiempo en las cosas de Dios, hermanos, muy fácilmente las empezamos a invertir en las cosas del mundo. Muy fácilmente nos ponemos en contacto con lo del mundo y empezamos a seguir la corriente del mundo. Nos desconectamos de lo de Dios y no te esperas a conectarte a lo del mundo. Ya estás conectado automáticamente. No, yo estoy aquí, yo no voy, no hago esto, no hago lo otro. No, ya estás en el mundo. Yo aunque no voy a la iglesia y aunque no salgo a ganar almas, pero Dios sabe, sí, Dios sabe, ya estás conectado al mundo. Eso es automático, eso no tiene excusa, no tiene pretexto, no tiene aclaración alguna. Si no estamos predicando el evangelio, si no estamos haciendo la obra de Dios, más temprano que tarde estamos haciendo la obra del mundo y metidos en las cosas del mundo. Metidos en las cosas del mundo, practicando las cosas del mundo, porque dejamos de hacer la obra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué está haciendo un hermano que en esta mañana no está aquí en la iglesia, que sabe que debe estar aquí en la iglesia con su familia, y en vez de estar en la iglesia con su familia, quién sabe dónde está? ¿Siguiendo al mundo y sus desilusiones, las desilusiones del mundo, las vanidades del mundo? ¿Alguien me está escuchando? ¿Con cuánta seriedad debemos de tomar esto, hermano? Porque si el evangelio nos ha hecho tanto bien a nosotros, y si valoramos el evangelio, dignificamos el evangelio, apreciamos el evangelio, valoramos el evangelio, lo tenemos el evangelio como un tesoro muy valioso, ¿cómo deberíamos de vivirlo y practicarlo? Y por sobre todo, predicarlo, anunciarlo, proclamarlo. Porque si tanto bien nos ha hecho a nosotros, ¿cuánto bien le puede hacer a la demás gente? ¿O qué acaso Dios nomás nos ama a nosotros? ¿O qué acaso Cristo nomás murió por los que estamos aquí? El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
A propósito, si una persona se va a salvar por el Evangelio. Una palabra que resume el Evangelio se llama Jesucristo. Si una persona se va a salvar es por Jesucristo. No por la música, no por los rituales, no por los sacramentos, no por obedecer ciertos mandatos, no por una vida moral, no por las buenas obras. Si una persona se va a salvar, será por el Evangelio. Predícalo, proclámalo, anúncialo. Haz la obra de Dios. Como le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Oh Señor, 300 personas aquí. Podemos convertirnos en 300 proclamadores, 300 anunciadores, 300 predicadores del Evangelio, sabiendo que el Evangelio nos ha hecho tanto bien y le puede hacer tanto bien a los que están a nuestro alrededor. Ayúdenos, mi Dios, a no avergonzarnos del Evangelio, a proclamarlo, a anunciarlo, a compartirlo, a predicarlo, porque si un alma se va a salvar, será por el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Quién dirá en esta mañana, yo quiero ser un proclamador, un anunciador del Evangelio? Ore por mí, pastor. Ore por mí, pastor. Puede bajar su mano. Gracias. Qué bendición. Puede bajar su mano. Voy a cambiar la invitación. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no tiene el Evangelio de salvación en su corazón, todavía no tiene a Cristo en su corazón, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, en esta mañana Dios le quiere salvar, Cristo le quiere salvar. Solo falta que usted le reciba por fe, que usted quiera ser salvo. Si hay aquí alguien en esta mañana que diga, yo pastor, yo quiero saber cómo puedo ser salvo, ore por mí, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo pastor, yo no tengo la seguridad que si yo muriera mi alma sería salva, mi alma iría al cielo con Cristo? Yo no tengo esa seguridad, yo quiero saber cómo puedo tener esa seguridad. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguno? Levanta tu mano. Yo pastor, yo quiero saber cómo puedo tener la salvación de mi alma. Mi amigo, mi amiga, usted está en peligro de muerte. La muerte llega cuando menos lo espera usted. Y si usted no ha recibido a Cristo, estará para siempre condenado. Cuando tiene la oportunidad y el privilegio de recibir la salvación que solo está en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo pastor? ¿Yo pastor? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Padre, gracias. Qué bueno, Padre Santo, por todos los que aquí ya tenemos el Evangelio. Ayúdenos ahora a vivirlo, a practicarlo, a anunciarlo, a proclamarlo, porque el Evangelio nos ha hecho tanto bien y puede hacer tanto bien a tanta gente. Y si hay aquí todavía alguien que no ha recibido este Evangelio de salvación, que no ha recibido a Cristo, la persona del Evangelio, como su Salvador personal, oh Señor, trate con esa persona hasta que lo haga y tome la decisión de entregarse a Cristo. Señor, gracias, y en su mano nos ponemos. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. Ayúdenos, denos valor, denos sabiduría, denos poder de su Espíritu Santo para ser proclamadores, anunciadores del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.